irrumpió en el pasillo de la clínica privada, rompiendo el silencio con sus pasos pesados y un grito fuerte. «Deténganla. No debería estar aquí». Andrew Lincoln, un hombre alto y bien parecido de unos 39 años, solía aparecer en este hospital con un traje impecable, irradiando una confianza fría. Pero ahora, su corbata estaba torcida, el cuello de su camisa desabrochado y en su mirada se leía inquietud. Le habían informado que una niña pequeña, sin hogar, de unos 5 años, corría por la clínica. Llevaba un abrigo raído, estaba descalza en unos zapatos casi destrozados, con el cabello enmarañado. Se deslizaba por los pasillos como si buscara refugio, pero aquí, en el centro médico más elitista de la ciudad, visitantes como ella no solo eran indeseados, sino inconcebibles. Un par de guardias, altos y fornidos, ya la habían rodeado. La niña se encogió contra la pared, apretándose contra las frías baldosas, y parecía haber dejado de respirar por el miedo. Andrew se acercó rápidamente y fulminó con la mirada a sus subordinados. «Apártense. Yo me encargaré». Los guardias retrocedieron, dándole espacio. La niña temblaba de pies a cabeza, su rostro pálido asomando entre sus desordenados mechones de un tono castaño oscuro. No podía decirse que fuera hermosa según los estándares convencionales, pero en sus grandes ojos se leía un mundo entero de sufrimiento y una sabiduría no deseada. Andrew se agachó, tratando de no parecer amenazante, y le habló con voz tranquila. «Hola, pequeña. ¿Qué haces aquí? No puedes estar en este lugar sin permiso». La niña sollozó, abrazando con fuerza una muñeca de peluche sucia, sin un ojo. Probablemente, su único tesoro. «Yo», susurró ella, dejando caer lágrimas. Andrew extendió lentamente la mano, pero la niña se pegó aún más contra la pared, como si temiera que la tomaran y la arrojaran a la calle. Notó cómo le temblaban los labios y sus ojos inquietos recorrían la habitación. En el fondo, él sabía que debía llamar a la policía o a los servicios sociales, pero algo dentro de él titubeó. Recordó que en esa misma clínica, en el tercer piso, en una de las habitaciones más caras, estaba su esposa, muriendo de una enfermedad incurable. Su nombre era Estella, y hacía tiempo que los médicos se habían dado por vencidos. Las mejores técnicas, los millones que Andrew había gastado, eran como una gota en el océano cuando el destino ya estaba decidido. Las máquinas solo la mantenían con vida, pero apenas había mejorías. Andrew sonrió con amargura ante sus pensamientos. Por un lado, su esposa moribunda en una clínica privada de lujo, por el otro, una niña vagabunda que claramente había entrado de manera ilegal. Los guardias intercambiaron miradas interrogantes. ¿Deberían echarla a la fuerza o esperar más órdenes? Andrew siguió en cuclillas. ¿Estás aquí sola?, preguntó con sencillez. Sí. ¿Tienes padres? La mamá no, murmuró ella. Murió cuando yo era muy pequeña. Sus ojos se llenaron de tristeza. ¿Y tu papá? Yo nunca tuve papá. La palabra nunca sonó como una sentencia amarga. Andrew apretó los labios, observando a la frágil y asustada criatura frente a él. Alguna vez dirigió proyectos benéficos, donó dinero a instituciones infantiles, pero nunca antes había enfrentado tan de cerca la desesperanza en los ojos de un niño. ¿Cómo te llamas?, preguntó casi en un susurro. Nancy. La niña se frotó la cara con la palma de la mano, dejando una mancha de suciedad en su mejilla. Bien, Nancy, asintió Andrew. ¿Sabes dónde estás? Ella negó con la cabeza de nuevo. Yo, solo caminaba.
Pensé que aquí hacía calor. Tenía mucho frío. Y en la calle me da miedo. Hay gente mala que grita, y perros. Y además, ¿y si alguien me golpea? Vi cómo golpeaban a un señor solo porque estaba junto a un basurero. Su voz se quebró y sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. A Andrew le dolió el corazón. De repente, sintió una vergüenza insoportable por su propia irritación. Al ver lo difícil que era mirarla sin conmoverse, tomó una decisión. Llévenla a la sala de descanso del personal, ordenó a los guardias. Denle de comer. Que tome un poco de té caliente. Los hombres se miraron entre sí. Sus contratos no incluían cuidar de niños sin hogar y, además, Andrew era conocido por su carácter duro. Normalmente, de él se esperaba la orden de echarla. Pero esta vez, solo asintieron. De acuerdo, Andrew. La niña parecía no entender del todo lo que estaba pasando. Se estremeció cuando uno de los guardias se acercó, pero Andrew la tranquilizó. No tengas miedo, no te harán daño. Luego la observó mientras la llevaban por el pasillo. ¿Qué estoy haciendo? Se le cruzó por la mente. Pero inmediatamente pensó que, al menos por una vez, estaba actuando con conciencia. Después de todo, si el hospital le pertenecía en parte, si él era su principal inversor, tenía derecho a mostrar compasión. Sin embargo, su mente volvió a la principal angustia de su vida. Su esposa. Tenía que subir al tercer piso y preguntar a la doctora Catherine las últimas noticias. Andrew tomó el ascensor y enseguida lo envolvió el olor asfixiante de medicamentos y desinfectante. Era el aroma habitual de los últimos meses. Cuando entró en la habitación de Estella, ella yacía casi inmóvil. Las máquinas zumbaban suavemente, las líneas en el monitor avanzaban con lentitud. Era la primera vez en el día que la veía. Había estado ausente por una reunión. Se sentó al borde de la cama y tomó su mano frágil. Con dificultad, ella entreabrió los ojos. «¿Viniste?», susurró. Fue apenas un soplo de aire, pero Andrew captó cada palabra. Inclinó la cabeza. «Por supuesto que estoy aquí. Perdóname por no haber estado esta mañana. ¿Cómo te sientes?». Ella no respondió. O quizás sí, pero demasiado bajo para que él la escuchara. Andrew miró de reojo las pantallas de los monitores, pero nada en ellas daba esperanza. Los médicos llevaban semanas hablando de un estado críticamente estable, sin cambios. No había mejoría, pero tampoco un deterioro repentino. Solo un lento apagarse. Y, a pesar de toda su riqueza y poder, Andrew se sintió completamente impotente. ¿Debería contarle a su esposa sobre la niña que había encontrado? ¿O a Estella ya no le importaba nada? Recordó cómo sonreía Estella. Cuando estaba sana, al ver a niños desconocidos, siempre soñaba con tener uno propio. Incluso quería adoptar si no lograba concebir. Y ahora yacía inmóvil, mientras que, en el piso de abajo, había una niña de 5 años asustada. Andrew esbozó una amarga sonrisa. ¡Qué ironía del destino! «Aguanta, Estella». Se inclinó y la besó en la frente. Ella cerró los ojos, como si cayera en un ligero sopor. En ese momento, entró la enfermera encargada y le preguntó en voz baja. «¿Se quedará esta noche, Andrew?». Él estuvo a punto de asentir, pero recordó a la niña. «Bajaré un momento y luego volveré», dijo. «Por favor, cuiden de mi esposa». La mujer asintió con comprensión y Andrew salió. En el pasillo se encontró con la doctora Catherine, una mujer baja,
de porte elegante y expresión seria. Se miraron. Sin cambios, dijo ella con cansancio. Seguimos con la terapia, pero... Lo sé, la interrumpió Andrew. No quería oír una vez más que las posibilidades médicas eran casi nulas. 10 minutos después, bajó a la sala de descanso del personal, donde las enfermeras solían tomar el té y conversar. Allí, en un viejo sofá, vio a la pequeña vagabunda, ahora envuelta en una manta, bebiendo té de una gran taza. Una médica residente que estaba en la sala le contó que le habían dado un sándwich y una manzana. Se lo había comido todo con avidez y ahora permanecía en silencio, estremeciéndose ante cualquier ruido. Andrew se acercó. La niña lo miró con cautela, como si no pudiera creer que este hombre elegante le mostrara compasión. ¿Te han dado de comer?, preguntó él. Sí. Gracias, respondió ella en voz baja, ronca, probablemente por haber pasado frío y enfermedad. Nancy, ¿verdad? Sí. Calló. Andrew también se sumió en sus pensamientos. Dentro de él, una batalla interna se libraba. Debería echarla. Esta clínica de élite no era lugar para niños sin hogar. Habría problemas, y ella misma podía traer alguna infección. Pero la imagen de Estella, acostada en el piso de arriba, no lo soltaba. Sabía que su esposa había trabajado como voluntaria en orfanatos cuando era joven. Si pudiera hablar ahora, sin duda insistiría, déjala quedarse, ayúdala, pensó Andrew. ¿Qué voy a hacer contigo?, murmuró en voz alta. Nancy se sorbió la nariz y abrazó su muñeca. No sabía que no podía estar aquí. Lo siento. Solo buscaba un lugar donde quedarme. Aunque fuera una noche. Era una escena desgarradora. La niña era tan delgada que parecía diminuta bajo la manta. Lo correcto sería llamar a los servicios sociales y que ellos se encargaran. Pero Andrew apretó los puños, recordando lo que había oído sobre los orfanatos, como muchos niños huían de allí, como las condiciones a menudo eran terribles. Suspiró. Está bien. Quédate por ahora. No voy a echarte a la calle en plena noche. Ya era tarde. Había que encontrarle un lugar donde dormir. Andrew se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de que la única opción para Nancy era quedarse en la sala del personal o en la habitación de su esposa, donde había un cómodo diván. Pero en esa habitación estaba una mujer moribunda, a la que, al parecer, ya nada le importaba. No tenía intención de llevar a la niña a una sala estéril, pero una idea repentina lo golpeó, y sí. Cada vez que miraba a Estella, solo veía un vacío en su mirada. Pero esta niña, tal vez, aunque fuera solo un poco, traería algo de luz. Andrew se giró hacia Nancy. Ven conmigo. Pero pórtate bien, ¿entendido? Hay una mujer muy enferma allí. Es mi esposa. Nancy se estremeció y asintió. Está bien. Seré muy silenciosa. Luego, con voz vacilante, preguntó. Si está muy enferma, ¿le duele mucho? Andrew quiso responder sí, pero sabía que para una niña era difícil de comprender. Le cuesta mucho, dijo finalmente. Subieron juntos. Andrew guió a la niña por el pasillo, temiendo que algún médico o administrador de la clínica lo detuviera. Pero todos estaban ocupados con su rutina nocturna. Al entrar en la habitación, le indicó a Nancy con un gesto que se quedara en la puerta. Luego se acercó a la cama de Estella. Ella tenía los ojos abiertos, pero su mirada era distante y nublada.
Al oír pasos, con esfuerzo giró la cabeza. He traído a una niña, dijo Andrew con voz tensa, sin saber si Estella lo escuchaba. No tiene hogar. No tiene dónde quedarse. Se pasó la mano por el rostro. Pensé que aquí hay un sofá, y ya que todo da igual. Lo siento. Apretó los puños, sintiendo una extraña emoción en el pecho. Estella había sido su apoyo, su roca, su mejor amiga. Y ahora, todo lo que podía esperar era que al menos pudiera escucharlo. Entonces, con un hilo de voz, ella susurró. Déjala quedarse. El corazón de Andrew dio un vuelco. Eso significaba que aún percibía la realidad. Nancy, mientras tanto, caminó de puntillas, intentando no hacer ruido. Se acercó a la cama y casi se echó a llorar. El aspecto de Estella, pálida y rodeada de máquinas, la asustó. Pero su compasión infantil pudo más, y susurró. Hola. Estella entreabrió los ojos. Miró a la niña, como si intentara sonreír, pero no tenía fuerzas. No pasa nada, le dijo Andrew a Nancy. Solo quédate aquí en silencio. Si tienes sed, hay agua en la mesa. Yo me quedaré con ella. Nancy miró alrededor, tragó saliva y, como un animal asustado, caminó hasta el diván en la esquina. Era un mueble elegante, con patas de madera tallada. Todo en la habitación había sido diseñado a medida. Se sentó con cuidado, como temiendo ensuciarlo o romperlo. La noche fue interminable. Andrew apenas durmió, cabeceando de vez en cuando en el sillón junto a la cama. Nancy, por su parte, se despertó un par de veces en medio de pesadillas. Sollozaba y se agitaba, pero hacía todo lo posible por no hacer ruido. A primera hora de la mañana, cuando Andrew abrió los ojos, notó que su esposa miraba algo. Siguiendo su mirada, vio que Nancy se había acercado a la cama y sostenía la mano de Estella con mucho cuidado para no causarle dolor. En ese momento, Estella miraba a la niña con conciencia, como si estuvieran conversando con la mirada. Aún no podía pronunciar más que unas pocas palabras, pero, a juzgar por el leve calor en su rostro, parecía sentir algo. Andrew se incorporó, sorprendido por la escena. La niña no parecía temer los cables ni los tubos y acariciaba con delicadeza los finos dedos de la mujer enferma. Y Estella, que en las últimas semanas apenas había reaccionado a nada, movió ligeramente los labios y susurró, ¿cómo te llamas? Su voz sonó apagada, las palabras se mezclaban, pero eran comprensibles. La niña la miró a los ojos. Soy Nancy, Nancy. Estella repitió el nombre, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Andrew exhaló entrecortadamente. Hacía mucho que no veía a Estella hablar con tanta claridad, y mucho menos llorar. Normalmente yacía sumida en un trance doloroso, casi sin reaccionar al habla. Dios mío, susurró. Ella habla mejor hoy. Se cruzó la mirada con Nancy. La niña esbozó una sonrisa tímida. Tío Andrew, creo que la tía se siente mal. Pero, me escucha. El corazón de Andrew se encogió. Echó un vistazo a los monitores, las cifras seguían siendo bajas, pero estables. Quizás solo fuera un momento fugaz de lucidez. O tal vez su esposa aún tenía reservas. Pocos minutos después, la enfermera de turno, Sarah, una joven alta y rubia de ojos amables, entró en la habitación. Saludó a Andrew, notó a la niña y arqueó una ceja con curiosidad, pero no hizo preguntas innecesarias. Estaba acostumbrada a la situación especial de esa paciente y a que Andrew prácticamente dirigiera el lugar. Sarah realizó su revisión habitual,
cambió el suero y anotó algo en el registro. Luego preguntó en voz baja, «Andrew, ¿le traigo un café?» «Sí, por favor», asintió él, sintiendo el peso del cansancio en su cuerpo. «¿Y algo para la niña también, té o jugo?» Nancy sacudió la cabeza. «Gracias, no quiero nada por ahora». «De acuerdo, entonces dejaré el té aquí», sonrió Sarah. Cuando salió de la habitación, se hizo un breve silencio. Estella parecía haberse quedado dormida de nuevo o agotada por ese repentino estallido de energía. Andrew la llamó suavemente, «¿Estella?» No hubo respuesta. Nancy suspiró, se alejó hacia el sofá y abrazó con más fuerza a su muñeca. Andrew frunció el ceño mientras observaba sus movimientos. «Escucha, Nancy», dijo, «¿hace cuánto tiempo estás en la calle?» «Desde el verano», confesó ella. «Me escapé del orfanato. Allí, sus labios temblaron, los niños me molestaban. Y la cuidadora también me pegaba a veces. No quiero volver. Es mejor estar sola en las calles». Andrew se pasó la mano por la cara. Daba miedo pensar que una niña podía ser golpeada en un orfanato. Por otro lado, era al menos una institución estatal, aunque no siempre benévola. Pero aquí estaba ella, vagando por las calles. Apenas tenía 5 años y estaba completamente sola. «¿Así que entraste al hospital para calentarte?», supuso él. «Sí». Abajo, la puerta no estaba bien cerrada. Me escondí y quería dormir en el pasillo. Pero luego los guardias me vieron. Una historia triste, aunque, por desgracia, no poco común. Andrew se quedó pensativo, preguntándose qué hacer. En este momento, su prioridad era ayudar a su esposa, y no tenía tiempo para tramitar la custodia de una niña. Pero tampoco podía simplemente echarla a la calle otra vez. Se sentía atrapado entre su conciencia y las circunstancias. «De acuerdo», murmuró. «Por ahora, quédate aquí, ya veremos». Ese mismo día dio órdenes a su equipo de seguridad, no tocar a la niña, permitirle estar en la habitación y moverse por los pasillos bajo supervisión del personal. Luego llamó a su asistente, «Ven. Búscame información sobre orfanatos y servicios de tutela. Averigua si hay algún lugar seguro para ella. Pero asegúrate de que no la maltraten». Su asistente prometió hacer las averiguaciones necesarias. Andrew sentía que estaba dando un paso completamente irracional, pero ya no podía actuar de otra manera. En los días siguientes, se descubrió que, aunque el estado de Estella seguía siendo grave, había una pequeña mejoría. Los médicos notaron cierta estabilización en su presión arterial y que la paciente abría los ojos con más frecuencia e intentaba decir algo. No se podía afirmar con certeza que esto se debía a la presencia de la niña. Después de todo, las coincidencias existen y el tratamiento continuaba. Pero Andrew, un escéptico por naturaleza, comenzaba a creer que la niña le daba a su esposa una extraña energía emocional, despertando en ella ese deseo de vivir. Mientras tanto, Nancy poco a poco se fue adaptando al hospital. Dormía en el sofá, ajustándose al ritmo hospitalario. Por las mañanas, la enfermera Sarah venía con un panecillo, le calentaba avena y le traía manzanas. Andrew ordenó comprarle ropa. En un par de días, la niña tenía un nuevo vestuario, su cabello estaba limpio y arreglado. También la llevaron al pediatra para asegurarse de que no tuviera enfermedades graves. El diagnóstico fue que estaba desnutrida y tenía anemia, pero nada que pusiera en peligro su vida. Solo necesitaba buena alimentación, cuidados y, por supuesto, un entorno tranquilo.
Por toda la clínica corrían murmullos. En la habitación VIP hay una niña viviendo. ¿Qué clase de lujo es este? Pero la mayoría de los médicos y enfermeras, al ver a Nancy, no podían evitar enternecerse. Resultó ser una niña obediente, amable y tranquila. No molestaba a nadie, observaba todo con los ojos muy abiertos. Cuando Estella estaba despierta, Nancy se sentaba junto a su cabecera y, con su vocecita fina, contaba historias infantiles, como había visto un gato pelirrojo cerca de un contenedor de basura, cómo se había escondido de la lluvia en un sótano por la noche o cómo quería encontrar el hospital donde murió su madre para estar más cerca de ella. Andrew escuchaba esas historias en silencio, apretando la mandíbula, sintiendo una mezcla de lástima y dolor. Veía que Estella también escuchaba, movía los labios e intentaba expresar compasión, pero su aparato fonador era débil. Solo lograba susurrar. Aún así, hasta los médicos notaban que la paciente parecía un poco más animada. Un día, Catherine le dijo con cautela: «No quiero dar falsas esperanzas, pero vemos un pequeño progreso en su conciencia. Puede que sea temporal o puede que algo dentro de ella haya activado recursos adicionales. A veces, una actitud positiva o una sacudida emocional ayudan a los pacientes. Pero con una patología tan grave, se detuvo, dudando en añadir, no esperen demasiado». Andrew asintió. «Lo entiendo. Gracias, Catherine». Pero en su interior sentía una silenciosa alegría. Era realista, sí, pero ahora veía destellos de esperanza. Así pasaban sus días en el hospital. Andrew iba y venía entre su empresa y la habitación de Estella, resolviendo numerosos asuntos por teléfono y pasando todo su tiempo libre junto a su esposa. Nancy siempre estaba cerca. A veces, cuando Andrew se sentía especialmente abrumado, ella se le acercaba sigilosamente, apoyaba la cabeza en su regazo y susurraba: «Tía Estella se pondrá bien». «Lo sé». En esos momentos, Andrew comprendía cuánto pueden los niños ofrecer esperanza, incluso cuando los adultos ven la realidad con frialdad. Pero al tercer día de convivencia, surgió un nuevo problema. Llegaron al hospital representantes de los servicios de protección infantil. Era un hospital de prestigio, y, por supuesto, no podía ocultarse por mucho tiempo que una niña fugitiva vivía en una habitación VIP. Alguien del personal de menor rango filtró la información o simplemente la mencionó por accidente. 2 mujeres con trajes formales exigieron explicaciones. Es una menor sin registro ni documentos. Debe ser entregada de inmediato a la tutela del Estado. Nada de medidas improvisadas, añadió la mayor de ellas, una mujer de pelo corto y rostro severo. No tiene derecho a retener a la niña aquí. ¿Retener? Andrew, de pie en el pasillo, cruzó los brazos. Nadie la retiene. Vivía en la calle. ¿Entienden que la golpeaban en el orfanato? No se escapó sin motivo. Aquí, por primera vez, se siente bien. Sí, es una situación inusual, pero... Nada de peros, lo interrumpió la funcionaria. Esos son solo sentimentalismos. La niña debe estar en un orfanato o bajo la custodia de un tutor legal. Si quieres solicitar la tutela, hazlo de la manera correcta. Mientras tanto, nosotros nos llevamos al niño. Nancy estaba de pie detrás de él en ese momento. Al ver a las mujeres severas, se puso más pálida que una sábana y se aferró con desesperación a la manga de Andrew. Sus ojos gritaban: «Por favor, no me dejes». Dijo Andrew con firmeza, sintiendo cómo la ira empezaba a hervir dentro de él. «Estoy dispuesto a hacerme cargo de todos los procedimientos legales. Pero por favor, dame al menos unos días».
Mi esposa está en estado grave, aquí las cosas no son tan simples. Y además, no puedo permitir que se lleven a Nancy sin considerar sus intereses. Su esposa comenzó a hablar una de las funcionarias, pero se detuvo al ver cómo se blanqueaban los nudillos de Andrew. Está bien, te daremos tiempo, pero no una semana, sino un par de días como máximo. El niño no puede vivir en el hospital indefinidamente. 2 semanas, Andrew apretó los dientes, tratando de mantener la cortesía. Como mínimo 2 semanas. Investigaré en qué refugio hay condiciones adecuadas y, al mismo tiempo, presentaré una solicitud para la tutela temporal. Las funcionarias se miraron con desagrado. Una intentó objetar, la otra dijo, está bien, que sean 2 semanas. Pero si en ese plazo no has completado todo, nos veremos obligados a llevarnos a la niña. En nuestro refugio tenemos una comisión que verifica las condiciones. Y todo eso, Andrew asintió, aunque por dentro sentía una tormenta. Nancy, al ver esto, se escondía detrás de él, luego se acercó a su pierna. Cuando las mujeres se fueron, diciendo que regresarían, Andrew se giró hacia la niña y vio que estaba a punto de llorar. Estoy asustada, susurró ella. No quiero volver al refugio. Allí duele. Haré todo lo posible para que no vayas allí. Respondió con rostro sombrío, mirándola a los ojos. ¿Lo oyes, Nancy? Ella solo asintió, sin saber cómo reaccionar. En ese momento, la enfermera Sara pasó con una carpeta de papeles. Al ver la escena desoladora, preguntó con simpatía. Andrew, ¿todo está bien? Él explicó brevemente que venían de los servicios de protección infantil. Sara frunció el ceño, esto puede ser complicado. Pero tú eres una persona influyente, seguramente puedes encontrar una manera de darle a la niña un hogar adecuado. Sí, dijo amargamente él. Pero necesitamos entender cómo y qué hacer. Y luego, interrumpió bruscamente, mirando a Nancy. Todo estará bien. Necesitaba tiempo para resolverlo. Así que, cuando regresó a la habitación y vio que Estella había recobrado un poco de fuerzas, decidió hablar con ella, si es que podía escuchar. Su esposa miraba al techo, y cuando él se acercó, intentó enfocarse. Estella, ¿me oyes? Ella asintió levemente. Él se sentó junto a ella, le tomó la mano, se inclinó hacia adelante. Si pudieras hablar, comenzó, pero luego continuó al ver que ella reaccionaba al menos un poco. Aquí está la niña, Nancy. Sabes, ha estado viviendo con nosotros en la habitación durante varios días. Me gustaría, tal vez, solicitar la tutela sobre ella. O al menos llevármela, porque ella se detuvo. Le costaba admitirlo, pero sentía una extraña conexión con la niña. Y su esposa también había soñado alguna vez con adoptar un niño. ¿Qué piensas de esto? Pregunta tonta, ya que ella no puede responder plenamente. Pero Estella, inesperadamente, dijo algo. No, déjalo. ¿A quién? A la niña, adivinó él. Estella asintió ligeramente. En sus labios apareció una sonrisa. Sus ojos se calentaron. Parecía que en ese momento ella había dicho más que en todas las semanas anteriores. Y Andrew comprendió, incluso en el borde de la vida y la muerte, Estella trataba de mostrar esa compasión que siempre la había caracterizado. Se sintió un poco más tranquilo. Entonces, su esposa no estaba en contra. Le acarició el cabello. Está bien, Estella. Lo intentaré.
Esa misma noche regresó a su oficina y reunió a los abogados para una discusión urgente. Necesitaba obtener la tutela temporal de la niña de 5 años. No tiene padres, se escapó de un refugio. ¿Cuál es el procedimiento? Los abogados se miraron y empezaron a hablar sobre los trámites burocráticos, presentar una solicitud en los servicios de protección infantil, recopilar certificados de ingresos, de la vivienda disponible, de la salud de los potenciales tutores. Se necesita el permiso de la esposa, un certificado médico de su estado, lo que complica la situación, ya que ella está gravemente enferma. Hay muchos detalles. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Andrew, frunciendo el ceño impacientemente. Bueno, normalmente, varios meses. Si todo va bien. Pero, considerando sus recursos y contactos, podemos acelerar el proceso. De todos modos, un par de semanas, tal vez un poco más. Andrew maldijo por lo bajo. Esas mismas 2 semanas de las que hablaban. Tenía que actuar rápidamente, usar recursos, contactos en las estructuras gubernamentales. Está bien, háganlo de inmediato. No voy a permitir que se lleven a la niña, dijo con firmeza. Al día siguiente, Nancy notó que Andrew había traído un montón de papeles y estaba firmando algo directamente en la habitación. Se sentó cerca de él. ¿Qué es esto? Documentos, murmuró Andrew, sonriendo a la niña. Quiero que vivas conmigo y, con mi esposa, cuando se recupere. ¿Lo entiendes? Necesito estos papeles para que nadie nos separe. Nancy inclinó la cabeza. ¿De verdad lo quieres? Él se sorprendió un momento, sintiendo como una ola de emoción lo envolvía. Sí, lo quería. Por primera vez en muchos años, sentía con claridad que estaba tomando la decisión correcta. Sí, Nancy, lo quiero. Ella sonrió, tocó tímidamente su mano, como si temiera que todo fuera solo un sueño. Esa misma noche, el estado de Estella dio un giro inesperado hacia una mejora. Logró sentarse en la cama con el apoyo de la enfermera y pudo pronunciar un par de frases cortas, ya sin la mezcla completa de palabras. Los médicos llegaban, sorprendidos. Aunque sus indicadores seguían siendo malos, parecía un destello de esperanza. Andrew no podía creer lo que veía, observando cómo su esposa intentaba llevar la taza de agua a sus labios por sí misma. Estella, esto es un milagro, exhaló él, y ella, mirando hacia abajo, dijo, quiero vivir. Para él, esas palabras fueron una señal para continuar luchando. La abrazó con fuerza, aunque ella estaba llena de cables y tubos. Y ese pinchazo en el corazón, sí, luchar, tenía que ser. Nancy observaba la escena, sin apartar la vista, como hipnotizada, y luego se acercó y dijo, tía Estella, si te recuperas, ¿puedo llamarte mamá? Estella sonrió débilmente, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Claro, dijo suavemente. Claro. Sin embargo, el cuento de hadas no podía durar eternamente sin obstáculos. Un par de días después, cuando todos ya se habían alegrado por la pequeña mejora, Estella sufrió un ataque grave. El cuerpo reaccionó a una nueva dosis de medicamentos fuertes. Por la noche, le subió la fiebre y su presión bajó. Los médicos que llegaron rápidamente causaron un gran alboroto en la habitación y le ordenaron a Nancy salir inmediatamente para no interferir. La niña no quería quedarse sola en el pasillo, por lo que una de las enfermeras tuvo que llevarla a una habitación vecina. Andrew se quedó, y toda la noche lucharon contra la complicación. Por la mañana, Estella estaba muy débil, volvió a un estado semiconsciente.
Toda la clínica estaba agitada. Catherine canceló algunos de los medicamentos y aplicó más infusiones. Andrew, sentado junto a la cama, le sostenía la mano a su esposa y pensaba que tal vez este era el final. Tal vez todas las mejoras anteriores habían sido una ilusión y la enfermedad estaba nuevamente tomando el control. Nancy entró en silencio. Se acercó a Estella. Al notar que el rostro de la enferma estaba pálido y los ojos cerrados, la enfermera Sarah intentó detener a la niña. Ella está mal, vamos a salir. Pero Andrew hizo un gesto con la mano, dejándola pasar. Nancy se acercó a la cama, puso su mano sobre la de Estella, la tocó suavemente y susurró, no quiero que mueras. Por favor. En ese momento, Estella abrió ligeramente los ojos. Muy lentamente, como si estuviera luchando contra una debilidad dolorosa, pero los abrió. Miró a Nancy. Con un esfuerzo de voluntad, levantó su mano temblorosa, como si quisiera acariciarla. No dijo nada, pero la reacción en sí misma dio aunque sea un atisbo de esperanza. Andrew, al ver esto, sintió una mezcla de alivio y miedo. Todavía está con nosotros, pero ¿cuánto durará su reserva de fuerzas? Al día siguiente, los médicos dijeron que necesitaban un comité de expertos, nuevos análisis y tal vez la consulta con especialistas extranjeros. Andrew, sin escatimar en gastos, aceptó todo. Les encargó a sus asistentes que se pusieran en contacto con un conocido profesor europeo, que les enviara preguntas por correo electrónico y proporcionara los resúmenes y los resultados de los estudios. Y mientras todos estos procesos continuaban, las horas y los días se fusionaban en una ansiedad interminable. Nancy se convirtió en un verdadero rayo de luz para Andrew y para Estella, pero la vida no es una telenovela en la que todo se resuelve con un golpe de suerte. Sin embargo, la niña seguía en el hospital. Ya había pasado una semana, ella dormía en la habitación, comía en el comedor del personal, y los médicos la miraban con indiferencia. De vez en cuando, llegaban uno o dos inspectores de los servicios de protección infantil, intentaban indignarse en voz alta diciendo que ese no era lugar para una niña, pero cuando veían a la delgada Nancy, sin a dónde ir, y sabían que Andrew estaba activamente trabajando en la tutela, se iban con cierto descontento, dando aún un par de días más de plazo. En uno de esos días, inesperadamente, una periodista visitó el hospital. Al parecer, se había enterado por casualidad del extraño caso del millonario y la niña sin hogar. Andrew la encontró en el pasillo, al principio quiso echarla, pero la mujer, de unos 30 años, con un grabador, le suplicó. Por favor, denos un comentario. Esto es algo fuera de lo común. Un empresario influyente acoge a una niña en un hospital. A la gente le interesa saber, ¿realmente esto ocurre? Andrew, con tono sombrío, respondió. Me es indiferente lo que interese a la gente. Yo hago lo que considero necesario. Por favor, abandone el edificio. La periodista intentó seguirlo, hablando sobre el posible apoyo de la sociedad. Él cortó de inmediato, no hay comentarios. Así que, por el momento, no apareció ninguna nota en la prensa sobre esta historia. A Andrew no le interesaba que todo se convirtiera en una sensacionalista noticia. Mientras tanto, las mejoras en el estado de Estella iban muy lentas. El médico con el que se habían consultado en Alemania propuso un esquema que podría darles una oportunidad. Pero para ello, necesitaban preparar a la paciente para su traslado a una clínica en el extranjero o solicitar que el profesor viajara allí. Andrew estaba dispuesto a pagar todo, con tal de salvar a su esposa. Una noche,
Cuando Nancy ya se había preparado para dormir y Estella descansaba tranquilamente bajo efectos de sedantes, Andrew estaba sentado con su computadora portátil en la misma habitación, revisando documentos sobre la tutela. La niña se acercó con inseguridad. «Tío Andrew». «Sí, pequeña». Él levantó la mirada cansada hacia ella. «¿Y si tía Estella no se recupera, me echarás?». La pregunta lo golpeó como un mazazo. Su corazón se apretó. Se levantó y se acercó al sofá donde estaba Nancy. Se agachó frente a ella. «No», respondió con seriedad. «Incluso sí». Su garganta se cerró. «Si le pasa algo, no te voy a abandonar». Nancy sollozó, abrazó su cuello con los brazos y se apoyó en su pecho. Andrew, sin esperar ese arrebato de afecto, la abrazó con cautela y sintió cómo temblaba. Pensó en la responsabilidad que de repente había caído sobre sus hombros. Y, sin embargo, dentro de él había determinación. «Y aún así», agregó, «vamos a esperar que Estella se recupere. Hay que creer». Cuanto más tiempo Nancy vivía en el hospital, más confianza establecía con el personal. Pero todos entendían que esto no podía continuar indefinidamente, especialmente cuando los servicios de protección infantil llamaban con más frecuencia, presionando para resolver la situación de manera oficial. Andrew apuraba a los abogados, pero ellos respondían que pronto habría una reunión, que pronto llegaría la comisión. La burocracia es una fuerza terrible. Durante este tiempo, Andrew se mostró aún más como una persona cariñosa ante Nancy. Él le preguntaba sobre su pasado, cómo había vivido con su madre. Ella había muerto de una neumonía en un hospital común de la ciudad cuando Nancy tenía 3 años. No se encontraron parientes y en los documentos el padre no aparecía. Después, el orfanato, las fugas, la vida errante. Nancy no sabía lo que era una vida familiar tranquila. No había tenido una cama infantil suave ni juguetes. Mientras escuchaba todo esto, Andrew a veces cerraba los ojos para que la niña no viera las lágrimas en sus pestañas. Mientras tanto, Estella avanzaba lentamente, pero aún así, hacia la mejora. Con cada nuevo día, a veces encontraba fuerzas para hablar durante unos minutos, con voz baja y ronca, pero aún comprensible. Empezaba a comer sola caldo líquido. Su cuerpo seguía débil, pero los médicos y Andrew notaban una dinámica positiva y estable, y todos pensaban que quizás la terapia meticulosa y el apoyo emocional estaban dando sus frutos. Nancy, sin entrar en detalles médicos, creía firmemente que tía Estella se recuperaría y que serían una familia. Pasó un mes. La comisión de tutela finalmente dio a Andrew un permiso temporal para que la niña viviera bajo su responsabilidad mientras se completaban los trámites. Durante este tiempo, Nancy adquirió un guardarropa sencillo y aprendió a peinarse con cuidado. La enfermera Sara le enseñó a trenzarse el cabello. La niña había mejorado durante estas semanas, se notaba un rubor en su rostro, aunque los recuerdos del pasado seguían asustándola. A menudo, Andrew, al ver cómo Nancy ayudaba a las enfermeras, daba servilletas, llevaba la bandeja usada al área médica, lavaba manzanas, se sorprendía de su dedicación. Tenía solo 5 años, pero en algunos aspectos era más madura que muchos adultos. Un día, el director médico de la clínica entró para hablar sobre el futuro de la paciente. Al ver que Nancy estaba sentada tranquilamente en el suelo y coloreando los dibujos que le habían dado en el rincón infantil, él movió la cabeza. «Andrew, entiendo todo, pero este es el nivel más alto, y esto es una violación de todas las instrucciones internas. Ya es hora de tomar una decisión, ¿cuánto más vamos a esperar?».
Yo ya he tomado una decisión, respondió Andrew secamente. Me da igual lo que diga su manual de instrucciones. Yo pago todas las cuentas, y si el problema es la niña, estoy dispuesto a pagar más. El director médico levantó las manos, entendiendo que en esa clínica nadie podía ir en contra de Lincoln, él era el principal inversor. Poco después, llegó otra inspección, esta vez de la compañía de seguros, pero se limitó a revisar las cuentas, sin interferir en la situación de la niña. Andrew continuó apoyando a su esposa, consultando con especialistas alemanes e israelíes, mientras que Estella, literalmente, salía de la apatía hacia la vida. En los 2 meses que Nancy estuvo en su habitación, Estella ya podía levantarse por sí misma, hablar, tomar la mano de alguien, caminar por el pasillo apoyándose en una camilla o en el brazo de su esposo. Algunos médicos dijeron que nunca habían visto algo así. Pensábamos que se iría en cualquier momento, pero ella comenzó a mejorar. Claro, la enfermedad no desapareció por completo, y el riesgo seguía siendo enorme, pero ahora todos tenían una palabra: esperanza. Una de las noches, Andrew regresó a la habitación con una buena noticia. Estella, Nancy, ¿pueden creerlo? He hablado con los especialistas de Austria. Están dispuestos a aceptarnos para rehabilitación. Estella, esto te dará una oportunidad extra. Probablemente tendrán que volar en un avión médico especial, pero estoy dispuesto a pagar todo. Estella parecía cansada, pero en sus ojos brilló algo de interés. Austria, sí. Ellos han desarrollado un nuevo esquema de tratamiento. Será necesario al menos medio año de rehabilitación, pero si todo va bien, las posibilidades de remisión son muy altas. ¿Cuándo?, preguntó la esposa en voz baja. Tan pronto como los médicos digan que el traslado es seguro. Quizás en un par de semanas. Nancy escuchó, frunciendo el ceño. ¿Y yo? ¿También me llevarán? Andrew acarició su cabello. Claro que sí, te llevaremos. No te dejaré. La niña sonrió, su antigua preocupación desapareció. Recientemente, temía que todo esto fuera temporal, que la echaran cuando se cansaran de ser amables. Pero las palabras de Andrew sonaban sinceras. Sin embargo, para salir del país con un niño, ya no bastaba con un permiso temporal, sino que era necesario un acuerdo de tutela completo o adopción. Andrew activó urgentemente a los abogados, quienes, utilizando sus conexiones, aceleraron el proceso. Se adjuntó un certificado médico que decía que Estella no estaba en condiciones de participar en los procedimientos burocráticos, pero daba su consentimiento por escrito. Los documentos fueron preparados en el menor tiempo posible. Y finalmente, llegó el día X. Resultó que se podía transportar a Estella a la clínica austriaca. El avión sanitario ya estaba esperando en el aeropuerto. Andrew ordenó que se le sacara a Nancy un pasaporte internacional a través de un proceso simplificado. Los trámites para niños son más rápidos. Reunió sus cosas, los documentos, el dinero. El día antes de la salida, se sentó junto a su esposa y le tomó las manos. Mañana nos recogerá una ambulancia, nos llevará al aeropuerto. No tengas miedo, todo está bajo control. Estella sintió, no tengo miedo. Quiero vivir. Por ti, por Nancy. La niña estaba parada en la puerta, sonriendo. Tendremos un avión grande. Andrew sonrió, el avión no es grande, pero es especial. Con equipo médico. Te gustará. Y tal vez nos dejen ver la cabina de los pilotos, si podemos. Nancy aplaudió con alegría. Nunca había volado, en realidad, casi no había estado en ningún lugar.
Hace un año, se escondía bajo los puentes y temía a los perros, y ahora se iba a otro país. El mundo se había dado la vuelta. A la mañana siguiente, todo un equipo de médicos que acompañaría a Estella llegó a la clínica. Colocaron a la paciente en una camilla especial y la conectaron a los equipos portátiles. Nancy observaba cómo sacaban cuidadosamente a su mamá Estella de la habitación, su corazón latía con fuerza. Aún temía que de repente no la dejaran ir. Pero Andrew la llamó, quédate cerca. Estamos juntos. La enfermera que observaba la escena se sonó la nariz. En esos 2 meses, se había acostumbrado a la divertida niña que vivía allí y sinceramente esperaba que todo les fuera bien. Los empleados de la clínica, que les simpatizaban, salieron al pasillo a despedirlos. La doctora Catherine dijo en voz baja a Andrew, buena suerte a todos. Me alegra que Estella esté en un estado más estable. Espero que allá terminen de curarla. Gracias por todo, respondió Andrew con el corazón pesado. Se dirigieron al aeropuerto. El embarque transcurrió de forma relativamente tranquila, aunque Nancy se asustó por el fuerte ruido de los motores. A Estella la aseguraron en un lugar especial y los médicos comenzaron a monitorear sus signos vitales. El vuelo duró varias horas, durante las cuales la niña a veces caía en un sueño y otras veces despertaba, mirando las nubes a través de la ventanilla. De vez en cuando, Andrew se acercaba a la camilla de su esposa, preguntando a los médicos si todo estaba bien, si no había problemas. Diana los recibió con un clima nublado, pero en el corazón de Andrew aún vivía la esperanza. Lo principal es que todo esto no haya sido en vano, se repetía a sí mismo. Unos 30 minutos más en la ambulancia y llegaron al nuevo hospital, que parecía más un hotel moderno que un centro médico, con un personal amable que hablaba inglés. Al principio, querían dejar a Nancy en un hotel cercano, pero Andrew insistió en que se le permitiera a la niña estar en la misma habitación que su madre, aunque no fuera biológica. Esto tiene un impacto positivo en su estado psicológico, decía él. Créame, es muy importante. Los médicos austriacos se sorprendieron, pero accedieron bajo la condición de que se cumplieran las normas sanitarias y epidemiológicas. Andrew alquiló una habitación grande y privada para que hubiera espacio para todos. Los primeros días fueron difíciles, a Estella la volvieron a examinar. Estaban ajustando el tratamiento, había dificultades con la traducción de términos médicos, pero Andrew pagó por un consultor. Nancy no entendía lo que sucedía, pero veía que el entorno era diferente. Las habitaciones eran luminosas, con grandes ventanas, rodeadas de personas desconocidas con batas blancas que hablaban palabras incomprensibles. Pero, como estaba junto a su papá y mamá, empezó a llamarle a Andrew papá, al principio en voz baja, luego con más confianza. Si bien todo era extraño, ya no le parecía tan aterrador. Los médicos comenzaron un nuevo ciclo de quimioterapia intensiva, asumiendo que se trataba de una enfermedad oncológica, junto con otros procedimientos adicionales. El tiempo pasó, 1 semana, 2. El estado de Estella era variable, a veces mejoraba un poco, otras veces surgían complicaciones graves. Andrew casi no podía con la fatiga. Nancy, viendo su rostro sombrío, trataba de no llorar, de ser adulta. A veces se sentaba junto a la cama de su madre, le tomaba la mano y, en voz baja, le contaba lo que había visto en el jardín de la clínica. Hay flores, muy brillantes, amarillas, y los pajaritos cantan. Te traeré una flor, si puedo. A veces solo se quedaba allí, en silencio, pero su presencia parecía darle a Estella una pequeña fuente de energía.
En sus tiempos libres, Andrew sacaba a la niña a caminar por los terrenos de la clínica, le mostraba los caminos ordenados, las macetas y los árboles. Nancy veía por primera vez en su vida tal orden, limpieza y cuidado. En una ocasión, cogió un puñado de tierra y lo arrojó al aire, riendo. «Mira, papá, es tierra de verdad». Le parecía que todo eso era un mundo fantástico. Andrew miraba a la niña y su corazón se rompía al darse cuenta de las privaciones que había sufrido. Pasaron 2 meses más llenos de lucha por la vida de Estella. Hubo un momento en que estuvo a punto de morir en la unidad de cuidados intensivos por una hemorragia interna. Los médicos tuvieron que hacer una transfusión de sangre y todos estaban al borde de la desesperación. Nancy lloraba desconsoladamente, abrazada a Andrew en el pasillo, como su último apoyo. Pero Estella sobrevivió a eso también. Poco a poco, paso a paso, su cuerpo comenzó a adaptarse a la terapia. Llegó el día en que el jefe de la unidad invitó a Andrew a su oficina. «Señor Andrew, los análisis de su esposa muestran una dinámica positiva. Aún no podemos decir que la enfermedad ha sido completamente superada, pero el progreso es favorable. Ella necesita más tiempo y rehabilitación, pero las probabilidades son buenas». Al escuchar esto, Andrew estuvo a punto de desmayarse de alivio. Salió del despacho, se sentó en un banco en el pasillo, se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Nancy lo esperaba allí, sorprendida, y se quedó quieta. «Papá, ¿estás llorando?». Él sonrió entre sollozos. «No, Nancy, soy yo. Estoy feliz. Mamá va a vivir». La niña se acercó en silencio, lo abrazó, mirando su rostro. «¿De verdad? Ella no se va a morir». «No se puede prometer con certeza», admitió él sinceramente, «pero los médicos dicen que hay una gran posibilidad». Desde ese momento, un nuevo ánimo, esperanza, reinó en su pequeña familia. Estella permaneció en la clínica, estaba recuperando peso, su cabello se había caído mucho después de la quimioterapia, pero ya podía levantarse y caminar por la habitación con un bastón. Su rostro estaba demacrado, pero su mirada había adquirido un aire más consciente y optimista. Nancy la ayudaba, trayéndole las zapatillas, dándole agua. Los médicos notaron que la pequeña no era una molestia en absoluto. Por el contrario, la presencia del niño ayudaba a la paciente a no caer en la desesperación. Mientras Estella continuaba su tratamiento, pasaron otros 6 meses. Para un niño, eso es una eternidad, pero Nancy estuvo acompañando a su madre en todas partes, mientras Andrew se encargaba de todos los asuntos administrativos y cuidaba tanto de su esposa como de su hija. Vivía entre 2 ciudades. A menudo volaba por un par de días para firmar documentos de negocios y luego regresaba. La vida se convirtió en un sinfín de vuelos. Pero en su corazón, Andrew sentía la certeza de que estaba luchando por lo más importante, la vida de su amada y el futuro de su hija. Finalmente, el médico anunció que era el momento de dar el alta. Ahora, lo mejor para la paciente era continuar la recuperación de forma ambulatoria. «Recomendamos que permanezca en Austria 3 meses más, pero ya no es necesario estar en el hospital», dijo el médico. Andrew alquiló un apartamento para ellos en el centro de Viena, para estar cerca de los médicos. Los 3 se mudaron allí, felices de tener al menos un poco de semblanza de un hogar. Por primera vez en muchos meses, Nancy, Estella y Andrew no estaban entre las paredes de un hospital, sino en un apartamento común, aunque caro, aunque en tierras extranjeras. En los primeros días, salieron a pasear, con cuidado, porque Estella aún estaba débil. Caminaban por calles tranquilas, veían tiendas adornadas.
los escaparates con decoraciones navideñas, ya que el invierno se acercaba. Nancy miraba todo con los ojos bien abiertos, admirada por el espacio y por algo mágico en la arquitectura. Estella caminaba lentamente, apoyada por su esposo, pero sonreía. Ya no estoy en la habitación, puedo respirar aire fresco. Por la tarde, cuando regresaban, Andrew le leía cuentos a Nancy, le enseñaba a escribir letras. Durante estos meses, ella había aprendido mucho, porque en el orfanato la educación era muy limitada. Nancy absorbía todo como una esponja. Estella descansaba en el sofá o en la silla, sonriendo mientras escuchaba, a veces corrigiendo a la niña si decía algo incorrecto. Así pasó otro mes en Austria, y los médicos dijeron que, para continuar con la recuperación, podían regresar a su país siempre que siguieran todas las recomendaciones. Estella aún no estaba completamente sana, pero había entrado en una remisión estable. El riesgo de recaída existía, pero por el momento todo marchaba bien. Andrew hizo todos los trámites necesarios, y llegó el día. Cuando se subieron al avión de regreso, esta vez ya eran 3, pero en circunstancias muy diferentes. Era un vuelo normal, ya que Estella podía moverse sin la pesada maquinaria. A su regreso a la ciudad, Andrew inmediatamente llevó a su esposa e hija a su mansión. La casa de 2 pisos estaba en una zona residencial cerrada, custodiada, rodeada de un jardín donde crecían abetos y pinos. Nancy, al ver la casa por primera vez, exclamó sorprendida, «¡Qué bonito aquí!». ¿Es todo nuestro? Andrew sonrió y asintió. Sí, ahora también es tuyo, claro. Estella, apoyándose en un bastón, salió del coche. La ama de llaves, Dorota, alegre y con lágrimas en los ojos, abrazó a la dueña de la casa. Dios mío, Estella, te has puesto de pie. No puedo creer que todo haya salido bien. Estella sonrió, conteniendo las lágrimas, yo misma no lo creo. Nancy correteaba por la casa, explorando las habitaciones espaciosas, las alfombras suaves. Al ver el cuarto de niños, que Andrew había pedido preparar con antelación, casi se echó a llorar de felicidad. Había peluches, una casita de muñecas, una cómoda hermosa. Hace un año, dormía en la calle, y ahora tenía su propia habitación en una casa lujosa y unos padres que la amaban. Estella aún sentía debilidad, se cansaba rápido y se le programaban cursos regulares de terapia de apoyo. Pero ya no estaba confinada a la cama, podía moverse y disfrutar de cada día. Su cabello había crecido corto como un erizo, pero Andrew le decía que aún así era hermosa. Nancy empezó a salir con ella al jardín para alimentar a los pájaros, corría por los senderos, recogía ramitas para hacer pequeñas manualidades. Conversaban mucho sobre la vida de Estella, sobre cómo había sido su infancia, cómo conoció a Andrew en una gala benéfica, sobre cómo siempre había querido tener hijos, pero el tiempo nunca alcanzaba y entonces la enfermedad se cruzó en su camino. En pocos meses se acercaron tanto que a veces Nancy miraba a Estella y le preguntaba, «Ahora eres mi mamá de verdad, ¿verdad?». Estella asentía. «Sí, Sol, estamos tramitando todos los papeles. Pronto el juez lo aprobará oficialmente». Sin embargo, incluso sin los documentos, nadie dudaba que Nancy era su hija. Andrew la trataba con mucho cariño, la cuidaba, la sentaba en sus piernas, le leía libros, la llevaba a un centro infantil donde la atendían logopedas y psicólogos, ya que después de vivir en la calle necesitaba adaptación. Ella aprendía con gusto, florecía tanto en dibujo como en el alfabeto. Llegó el día del juicio para la adopción final. Estella, aunque con dificultades, asistió.
para dar su testimonio en persona, que estaba de acuerdo y que estaba lo suficientemente sana para ser madre oficialmente. El juez, tras escuchar todos los argumentos, los documentos, los informes médicos y las historias sobre cómo la niña había sido una niña sin hogar, finalmente emitió su fallo. La adopción fue aprobada. Nancy se convirtió oficialmente en la hija de Andrew y Stella Lincoln. En la sala del tribunal, la niña sonreía entre lágrimas de felicidad. Stella y Andrew la abrazaban y los presentes veían lo conmovedora que era esa tríada que había recorrido un largo camino. Después del juicio, regresaron a casa. Dorota, la sirvienta, quitó el mantel blanco y puso sobre la mesa un pastel con la inscripción: «Bienvenida a la familia, Nancy». La niña saltó de alegría: «¡Hurra! Mamá, papá». Los abrazaba a ambos y Stella no podía contener las lágrimas de felicidad. Andrew, aunque era una persona exteriormente contenida, tampoco ocultaba sus emociones. Con el tiempo, la familia Lincoln se volvía cada vez más fuerte. Stella continuaba con su tratamiento y de vez en cuando pasaba unos días en el hospital para recibir tratamientos cortos. Su estado, según los médicos, era constantemente bueno, aunque el riesgo de recaída persistía, este disminuía mes a mes. Nancy crecía, asistía a una escuela privada y aprendía sobre el mundo. Ya no le temía a los perros, porque cerca de la casa había un labrador entrenado, amistoso y cariñoso. Ya no temblaba por las noches, pues dormía en una cama suave con un hermoso edredón. A veces soñaba con pesadillas sobre la vida en la calle. Pero se despertaba y sabía que ahora todo era diferente. Un poco después, Andrew la enseñó a montar en bicicleta en el jardín y Stella se alegraba con cada nueva habilidad de su hija. En los cálidos días de verano, la familia se iba a la casa de campo, donde había un lago. Stella, por supuesto, no podía nadar activamente, pero se sentaba a orillas del agua, metía los pies y sonreía mientras veía a Nancy jugar con un bonito flotador. A veces, Andrew se unía a la niña, enseñándole a no temer al agua. Y cada vez que estaban solos o los tres juntos, recordaban cómo había comenzado todo. Un millonario, dispuesto a hacer cualquier cosa por su esposa moribunda, de repente permitía que una pequeña niña sin hogar pasara la noche en la habitación, pensando que ya no importaba. Y por la mañana, se dieron cuenta de que la esposa había mostrado señales de mejora por primera vez en mucho tiempo. No creía lo que veía, suspiraba Andrew. Stella movía la cabeza, ni siquiera podía hablar, pero sentí en ese momento que había un niño cerca. Y algo hizo clic dentro de mí, pensé que tal vez aún podía ser necesaria para alguien. Nancy, escuchando estas historias, siempre pedía que las repitieran, porque en el fondo de su corazón sentía orgullo, sabía que había ayudado a su mamá a sobrevivir. Por supuesto, todos entendían que la medicina, el dinero de Andrew y las nuevas técnicas jugaron un papel importante. Pero el factor del calor humano, la pequeña mano que sostenía la de Stella, resultó ser increíblemente importante. A veces, la fe de un niño hace posible lo imposible. Un día, en otoño, cuando Stella ya se había recuperado lo suficiente, decidieron hacer una sesión de fotos en el parque. Stella se puso un hermoso vestido, Andrew un elegante traje y Nancy una falda bonita con lazos en el cabello. El fotógrafo invitado les pedía que se abrazaran, sonrieran y salían fotos maravillosas. En una de ellas, Nancy, de pie entre sus padres, los tomaba de las manos y se podía ver cómo ambos la miraban con ternura. Cuando el fotógrafo imprimió la foto, Andrew se la dio a su esposa. «Mira, estos son tus salvadores».
te salvamos y tú nos salvaste a nosotros de la desesperanza. Estella, secándose las lágrimas, abrazó la foto contra su pecho. Sabes, yo misma no entendía por qué todo ocurrió así. Pero ahora estoy feliz de que haya ocurrido este milagro. Papá, Nancy lo jaló del brazo, ¿me cuentas otra vez sobre el día en que llegué al hospital? Andrew se rió. Nancy, ya lo has escuchado tantas veces. Por favor. La niña aplaudió con sus largas pestañas. Y él contó una vez más, por centésima vez, cómo había oído del guardia que había una niña corriendo por ahí, cómo salió al pasillo y la vio a ella, frotándose contra la pared, congelada y hambrienta. Cómo había querido echarla al principio, pero algo lo detuvo. Y luego, decía Nancy, aunque conocía todos los detalles de memoria, luego entendí que tenías que quedarte. Y te quedaste. Para la niña, esa fue probablemente la parte más importante, que no la echaron. Ella encontró una familia, un hogar, amor. Ahora tenía un lugar al que regresar, con quien compartir su alegría y su dolor. Y después, la vida siguió su curso. Estella, al fortalecerse, incluso empezó a hacer lo que más le gustaba nuevamente. Dirigía una fundación benéfica, ayudaba a otras personas gravemente enfermas, recaudaba fondos, organizaba encuentros y conferencias. A menudo llevaba a Nancy con ella a las reuniones con niños huérfanos, mostrando, esta es mi hija, que adoptamos. Y si nosotros pudimos, otros niños también pueden encontrar una familia. Al principio, Nancy se sentía incómoda, pero más tarde participaba encantada, charlaba con los chicos, tratando de animarlos. Andrew regresó a los grandes proyectos empresariales, expandiendo su empresa. Pero ahora sus prioridades no eran las negociaciones a toda hora, sino la estabilidad y el tiempo libre para la familia. Aprendió a dejar de lado los asuntos de trabajo y pasar las noches en casa, leyendo cuentos a Nancy, ayudando a Estella con su fundación, discutiendo los detalles. Así fue como encontraba satisfacción real, no solo en las ganancias, sino en la conciencia de que su pequeña familia estaba viva y feliz. De vez en cuando, los tres se escapaban a la casa de campo para descansar en la naturaleza. A Nancy le encantaba el paseo de castaños, donde podía recoger las castañas caídas y hacer manualidades con ellas. Estella, disfrutando de cada momento, miraba a la niña y pensaba en lo que los médicos le habían pronosticado, que moriría, y ella estaba aquí, bebiéndote al aire libre y riendo con las bromas de su esposo. Las tardes cálidas pasaban entre conversaciones, relatos y planes para el futuro. Claro que no se podía decir que la enfermedad de Estella hubiera desaparecido por completo. Los chequeos regulares seguían siendo necesarios, se realizaban análisis, la fragilidad de su salud obligaba a ser cautelosos, pero ya habían pasado varios años antes de que los médicos dijeran que el riesgo de recaída era mínimo. Y cada vez que oía los buenos resultados, Andrew recordaba los ojos de aquella niña de 5 años sentada en la esquina de la habitación. Tal vez todo habría sido diferente si la hubiera echado entonces, pensaba él, y le daba miedo. Pero él tomó la decisión de ser amable, y eso fue la clave para la salvación. Después de varios años, apareció un álbum de fotos en su casa. En una de las primeras páginas pusieron 3 fotos. La primera, de su esposa Estella antes de la enfermedad, una mujer sonriente y llena de energía en una gala benéfica. La foto de la pequeña Nancy aún en el hospital, con grandes ojos tristes y una muñeca desgastada en las manos. Alguien del personal la había tomado, y luego la foto fue entregada a Andrew. La foto en la que los tres aparecían juntos ya después de la recuperación de Estella y la adopción de Nancy. Bajo cada foto escribieron una breve historia.
A Nancy le encantaba revisar el álbum, pasaba su dedo por las fotos. A veces, mirando su primer retrato, preguntaba: «Mamá, ¿de verdad era yo tan perdida, tan infeliz?». Estella la abrazaba y le decía: «Sí, pero en ese entonces brillabas por dentro. Lo sentí cuando tomaste mi mano». Y la niña sonreía, sabiendo que el destino las había reunido por una razón. En una conversación con una amiga que alguna vez no creyó que Estella pudiera salir adelante, Estella dijo: «Sabes, mucha gente cree que mi salvación es el resultado de un tratamiento caro. Sí, claro, eso es parte de la historia. Pero si no fuera por Nancy, no me habría aferrado tanto a la vida. Estaba a punto de rendirme. Y entonces, de repente, apareció esta niña, que también necesitaba protección. Tuve que luchar no solo por mí, sino por ella. No podía morir dejándola otra vez sola». Su amiga, conmovida, suspiró. «A veces el mundo nos trae regalos que ni siquiera imaginamos». Así fue. El rico, multimillonario e influyente Andrew Lincoln, alguna vez había corrido por el pasillo para echar a la niña sin hogar, porque no debía estar allí. Pero en el último momento, su corazón vaciló. «Ya no te importa, puedes quedarte», le dijo, refiriéndose a su esposa que se desvanecía. Y después de una noche descubrió que su esposa había mostrado señales de mejora, y la niña se convirtió en el símbolo de una nueva vida para ellos. Ahora es un secreto familiar, nos salvamos mutuamente, y no había nada místico en ello, solo las consecuencias lógicas del amor, la compasión, la ayuda médica y la fe en lo mejor. Nancy, when she turned 10, wrote an essay in school titled My Family. She described her mom, Estella, who had recovered from a severe illness because she desperately wanted to live and love me like her own daughter, and Dad Andrew, who had been strict but kind at first, and then became the best dad in the world. The teacher cried while reading the essay and gave the girl the highest grade. Today, this family no longer needs to live in a hospital. They spend time in their cozy home, they have their own routine, and Nancy has made friends. But no one forgets where it all began. When the topic of life stories comes up in a group of friends or acquaintances, Andrew sometimes tells his story of how one little girl stormed into his life at the most desperate moment and helped save his wife. People listen with genuine interest, some might not fully believe, thinking it's too fairy tale-like. But Andrew and Stella know the truth. Miracles happen when at least one person takes a step toward and isn't afraid to show mercy. Guests often come to visit them, the same lawyers who helped arrange the guardianship, the doctors who took care of Stella, even the security guard from their clinic who once grabbed Nancy in the hallway. They sit at the big table, drink tea, and chat. They look at the happy, smiling girl. Every time, they recall how it all started. Andrew winks at the guard, and you were so angry back then. He was afraid he'd get fired. Andrew laughs, I had those thoughts, ella admit. But it's good we worked it out differently. Stella adds, and it's good the girl wasn't scared of the guards and didn't they run away again. Nancy, overhearing these conversations, sometimes snuggles close to her mother, smiling. She understands that in that situation, she was saved by a miracle. But the most important thing now is that she has a family. This is how the story ends, a story that began with panic and fear of a homeless girl breaking into a closed clinic. And it continued with the triumph of life, a life no one could guarantee. Much still awaits: school, Nancy growing up, Stella's ongoing recovery, Andrew's business development, new joys and problems. But the foundation is already in place: love, which began in a hospital room. If you imagine that moment in the morning when Andrew entered and couldn't believe his eyes, the girl was holding his wife's hand, and for the first time in weeks, she looked aware and tried to speak.
Perhaps this memory will stay with him forever. We sit here, it doesn't fade but only fills with even more meaning. For sometimes, one small heart is enough to warm and awaken the life someone who was already thought to be lost. Y en lo más profundo de su alma, Andrew, de vez en cuando, repite mentalmente las palabras que se dijo a sí mismo aquella primera noche: sí, a ella ya no le importa. Pero tal vez no todo, y se alegra de no haberse apartado. Porque todo salió de una manera que ni siquiera podían imaginar. Llegó la luz, y en sus vidas surgió algo mucho más hermoso que lo que podría haber comprado con dinero. Las fotos de esa época se guardan con cariño en un álbum. En una de ellas, Estella aún pálida, conectada a un gotero, pero con una ligera sonrisa. A su lado, la pequeña Nancy con rostro serio, sujetando su mano. Un poco más atrás, en el fondo, Andrew con una mirada cansada pero cálida. Cuando los amigos preguntan, ¿por qué fotografiar una escena tan triste? Estella responde, no es una escena triste, es el comienzo de nuestra felicidad. Y agrega, no importa de dónde venga el niño, del orfanato o del hospital, si en casa hay amor y cuidado, todo cambia. Así fue, a través de pruebas dolorosas, miedos, desesperación, Andrew y Estella encontraron a su hija y Nancy encontró una familia. Y ningún día pasado en aquellos muros del hospital fue en vano, porque la vida, cuando se lucha por ella con todas las fuerzas y se tiene a los seres queridos y cercanos a su lado, puede realizar verdaderos milagros lógicos y explicables.